platicar sobre la tradición que tienen los mexicanos sobre conmemorar a sus muertos. Es importante saber que cuando trabajaba yo como maestra en la secundaria técnica, en un seminario al cual acudí con la maestra Chuy, que también era mi compañera del turno vespertino, porque yo pertenecía al turno matutino, ella pertenecía al turno matutino y yo al vespertino. Nos fuimos a ese seminario y el tema más importante de ese seminario era, en lo que se refería a nuestra asignatura de artes, era el rescate de nuestras tradiciones. Principalmente hablábamos sobre la conmemoración del Día de Muertos. Ese año, la maestra Chuy y yo, hace aproximadamente unos 29 años, hicimos los primeros altares chontales aquí frente al panteón, en el parquecito que está aquí frente al panteón. Hicimos con la ayuda de nuestros alumnos, en primer lugar, platicamos con ellos, les hicimos ver el porqué de la conmemoración, la celebración del Día de Muertos en nuestro país y la importancia que tenía, ya que no es una costumbre cualquiera, sin ninguna importancia. Es una tradición que viene desde las culturas antiguas, ¿sí? Cuando las culturas antiguas conservaban los cráneos de sus muertos para rendirles honores y rendir cultos, hacer cultos, rituales y rendirle honor a la muerte, y celebraban el renacimiento. También estos cráneos los conservaban cuando en las guerras mataban a sus enemigos, conservaban sus cráneos y realizaban rituales en honor a sus dioses. Así que esta celebración de muertos no es una celebración espontánea, es una celebración desde las épocas antiguas, es una celebración ancestral, ¿sí? Es una herencia orgullosamente de todos nosotros los mexicanos, ¿sí? Continuando con lo que dice mi comadre, la cultura del festejo de nuestros muertos es mexicana, es nuestra raíz, herencia, que no la hemos copiado de ningún país. Eso es netamente mexicano. Orgullosos de nuestra tradición, continuamos rindiéndole cultos, porque es culto. Hoy día se ha vuelto como una celebración, un festejo. No festejamos a los muertos, le rendimos cultos a nuestros muertos, como lo hacían nuestros antepasados. Para hacer un altar se tiene que hacer dedicado con devoción y guardar el tiempo. Hoy no pueden poner un altar, encenderle una velita así de juguetito y ya, no podemos hacer un altar y que ya pasó el concurso y ya, hay que levantar todo. No es un juego. El rendir el culto a nuestros muertos es una cultura, es una educación, es un respeto. Se le hace como si fuera una deidad, como si fueran nuestros seres supremos, que son los que nos cuidan, los que nos guían, los que nos conducen según las culturas que nos han heredado. Ha pasado por muchos cambios, han habido muchas influencias culturales por el tiempo, por la cultura. Llegaron los españoles,
Nos trajeron la religión católica, que a la fuerza vinieron los de las cruzadas, tú eres católico, tú eres católico, tú eres católico, y ya como te pusieron la cruz, entonces ya eres católico, pero seguimos siendo ahora sí, politeístas, porque adorábamos al sol, a la luna, a la tierra, al río, al aire, a todo mundo, todos los elementos de la naturaleza. Todavía lo seguimos haciendo. En nuestros altares, si van a cualquier casa de cualquier mexicano, ya sea tabasqueño o de Oaxaca, de Chiapas, sus altares tienen a la Virgen del Carmen, pero tienen a San Antonio, pero tienen a la Virgen de Guadalupe, pero tienen muchísimos altares, y esa es cultura ancestral, porque todavía adoramos a la Guadalupana, a San Sebastián, a la Natividad, a todos los santos que puedan haber y entrar en nuestros altares. Ahí lo ponemos y ahí le encendemos su veladora. Hoy es el día de San Martín de Porres, mañana el día de San Judas, y para todos tenemos fiesta. Entonces, seguimos siendo politeístas y tenemos nuestros altares, ahí están en las bóvedas. Bueno, viene un periodo de tiempo que es donde ya se empieza a culturizar, ya llegaron los españoles, pero no nos quitaron esa tradición, no nos la quitaron, la seguimos practicando. Claro que se fueron metiendo más conocimientos o culturas externas, perdón, externas, fuera de. Entonces, ya aquí mi comadre la va a seguir diciendo de la influencia española, ¿verdad, comadre? Aquí, por ejemplo, en Tabasco, los chontales de Tabasco, están muy arraigados en sus creencias, ¿sí? Los chontales mayas, ¿sí? Que vienen de la cultura maya, los chontales de Tabasco. Ellos guardan mucho respeto a sus ánimas y en lo que transcurre la vida, ¿sí? En los días de la vida y en el transcurso de la vida y en los días de la muerte, el pueblo chontal tabasqueño guarda muchas precauciones con respecto a sobreproteger o a proteger el culto a sus ánimas, porque para ellas son sagradas. Para los chontales, cuando muere un familiar, tienen la creencia de que el cuerpo el espíritu o el ánima, que nosotros decimos, el ánima del cuerpo del familiar permanece con ellos esos 8 días, ¿sí? Durante esos 8 días se hacen los rituales de velación, ¿sí? Y el alma permanece con sus familiares todo ese tiempo, hasta que, llegado el último día, es velada su sombra y es conducida a través de oraciones y de rituales hasta su última morada, ¿sí? Es conducida hasta el otro lado. Cuando llegue el año que viene, al siguiente año, el alma de ese familiar que lo van a esperar con ofrendas. Fíjense que la ofrenda chontal no es precisamente una gran ofrenda, ¿sí? Una ofrenda rica en ofrendas, no. Para ellos lo más importante es lo social y lo religioso. Eso es lo más importante para ellos. Ellos tienen la creencia de que así como ellos han despedido a su familiar que fallece con rituales los 8 días, y cuando regresa el año que viene en noviembre con sus ofrendas, con su incienso,
con las velas que los van a guiar, con el incienso, el olor del incienso que los va a guiar, y las flores, el chorote, todo esas ofrendas que se van a poner van a ser bien recibidas o sea, el ánima que viene se va a sentir a gusto, porque está siendo invitada por sus familiares a degustar de todas esas ofrendas que le ofrecen. Entonces, los chontales de Tabasco tienen esa precaución de mantener el bienestar de sus ánimas, ¿sí? De cuidar siempre de que el ritual de despedida, de velación a sus ánimas sea es lo más importante para ellos, porque saben que cuando a ellos les toque estar del otro lado, ellos también van a ser, también a ellos se les tratará de la misma forma, ¿sí? Es una manera de mostrar sí, el respeto sí. Después del fallecimiento. Exactamente, para ellos eso es lo más importante, el ritual, la velación, la ceremonia, los rezos, ¿sí? Todo eso es importante para ellos. Además, ellos tienen la convicción de que el ánima que ya está en el otro mundo intercede por ellos, por sus familiares vivos, intercede por ellos. Se vuelve un Sí, protector de sí, los familiares exactamente, que quedan en vida. exactamente. Yo en la parte en la que nos dicen que es una tradición precolonial, donde empezamos a notar la intervención colonial y dónde se separa lo colonial de lo precolonial en la tradición. Porque si es así, entonces aquí, por ejemplo, en la zona de Tabasco y en toda esta zona que tenemos influencia maya, pues hay una fusión entre lo colonial y la tradición maya, quiero yo entender. O no es exclusivamente, por ejemplo, el significado del Día de Muertos, no es exclusivo maya o exclusivo colonial. Porque, por ejemplo, en el centro del país se habla de alebrijes, se habla de otro tipo de atributos que son precoloniales también, pero que no tienen que ver, por ejemplo, con los mayas, sino con los aztecas. Pero alebrijes todavía no. No, esa es la espérame, pregunta. Es un tipo de artesanía folclórica propia de aquí, de México. Que partió de la Catrina, lo Sí. que estaba especificando, pero todavía es ahora sí donde se mezcla la cultura, ya se españoliza. Esa es Y donde se está culturizando las creencias y las ceremonias religiosas, pero es que anteriormente no era religioso. Antes de la llegada de los españoles no era ni católico ni sabático, no, era un ritual genérico para toda la sociedad. Es que todo el mundo lo hacía, no lo hacía nada más ni los sabáticos, ni los creyentes, ni los sacerdotes, no, era para todos. Y lo que dice mi comadre, ahorita te va a decir ella, va a explicarnos la intervención de la Catrina, pero quiero no pasar por alto porque ya abordó específicamente la transición del mundo real al inframundo, o sea, la muerte. Y en función a eso hay muchos tipos de altares. El altar del Día del Muerto, el altar de los 8 días o 9 días, el altar mensual del primer mes hasta el cabo Hasta que de se año, levante la hasta el sombra. cabo de año. Sí, el altar del levantamiento de sombra es diferente. Todos los altares son diferentes. No es encasillar nada más un tipo de altar y que lleva los 7 niveles, no. Es la práctica cotidiana de nuestras tradiciones, que está representada en nuestros altares. Y así se representa, ya lo van a ver. Bueno, Ya tú le das de la Catrina, pues podemos hablar de que prácticamente
en sí no tiene nada que ver con los altares. Simplemente pues es algo que aparece forma parte del folclore mexicano, pues del folclore mexicano. Pero como se habla de la conmemoración del Día de Muertos y la Catrina representa a una calavera, pues se relaciona en alguna forma figurativa, nada más, pero no tiene nada que ver con la conmemoración a los muertos, ¿sí? Nada que ver. La Catrina fue producida, elaborada por el grabador Guadalupe Posada, que trabajaba en un periódico. Entonces él se le ocurrió, trabajaba para el periódico y hacía muchas caricaturas, muchos grabados, donde pues hablaba de la política y de todo, ¿no?, del país. Entonces él se le ocurrió en algún momento hacer el grabado de una Catrina, de una calavera con su sombrero de ese entonces, acá como se vestían las damas de la sociedad de ese entonces, con sus sombreras, su traje, así como aparece ella casi. Entonces, pero lo hacía con el fin de criticar a la sociedad de ese entonces, ¿no? A los ricos de esa época, a la sociedad, a la alta sociedad. Entonces, desgraciadamente, este grabador murió en la miseria, no, solamente la Catrina ya se dio a conocer más, porque el nombre en realidad que él le había puesto era la Garbancera, ¿sí? Entonces, cuando Diego Rivera hace su pintura, un día, no recuerdo bien el título, en la Alameda, un día de primavera en la Alameda o algo así, no recuerdo muy bien el nombre de esa pintura, donde aparece él como un niño, aparece la Catrina y aparecen muchos personajes famosos de esa época. Entonces ahí aparece la Catrina. Desde ese momento él la bautiza como la Catrina y a partir de entonces va adquiriendo fama, ¿sí? A partir de entonces va adquiriendo fama y se va haciendo popular. Y ahora que se celebra el Día de Muertos, no sé en qué momento, qué día, qué año, se fue relacionando la imagen de la Catrina con el Día de los Muertos. Tal vez porque, precisamente por el Día de Muertos, porque se celebra o se conmemora o esperamos con ansia la llegada de las ánimas de nuestros muertos, tal vez por eso, pero en realidad una relación estrecha con lo que eran nuestras costumbres antiguas, de nuestras culturas antiguas, nada tiene que ver la Catrina en ese aspecto, ¿sí? Entonces prácticamente fue una moda que simplemente se adaptó, sí, o que adoptamos, por así decirlo, simplemente porque ella era un cadáver, sí, vestido elegantemente, y de ahí es que la misma sociedad la va adaptando al Día de Muertos. Pero y la va relacionando, la Catrina, por ejemplo, las calaveras, ya vemos nosotros las calaveritas que se ponen mucho de chocolate o de azúcar en los altares, se colocan mucho las calaveritas, ¿sí? Y muchos dicen, pues, ¿por qué las calaveritas? Bueno, las calaveritas, pues, lo hemos platicado, porque representa, si ya sabemos algo de que nuestras culturas antiguas conservaban los cráneos de sus familiares difuntos para celebrar sus ceremonias, pues ahora sabemos el porqué de esas calaveritas, ¿no? El por qué se colocan esas calaveritas. Es también una, más que nada, práctica popular que se fue adaptando, maestra. ¿Cuál?
Lo de las calaveritas de dulce No. y eso. No, porque Eso es. sí, les Esa sí acabo es de ancestral. comentar, sí, Lo que- o sea, si ustedes han observado algunas pirámides en algunas partes que van, hay pirámides que tienen calaveras. Sí, están labradas. Sí, sí, pero muchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque les comento, ellos usaban las calaveras de sus familiares para rendirle o no cultos, rituales, y también la de sus enemigos, a los que mataban en las guerras, ¿sí? Esas calaveras también las usaban, pero para rendirle culto a sus dioses de la guerra, ¿sí? Entonces esas calaveras sí son ancestrales, las que se representan allí. Responden a la formación de la cultura, Sí. ¿no? Las Catrinas tal vez dentro de 100 años van a ser también a cómo se incorporó la religión, se incorpora esta aportación de Diego Rivera con las Catrinas, y seguramente van a ir apareciendo más con el transcurso de los años. Son adaptaciones a las tradiciones, ¿no? Pero pues en sí las originales vienen de nuestros ancestros, De los nuestra mayas. cultura. Aclarándote, fíjate, discúlpame, comadre, aclarando, no es la sociedad la que agarra e incorpora a la práctica. Somos nosotros, El 2, pueblo. 3, ahorita nada más lo empezó a traer una persona y ya en Cundacán se popularizó. Ya ahorita no hacen desfiles de altar de muertos, hacen desfiles de Catrina. Ya ahorita no hacen un baile ahora sí de disfraz, sino el Halloween, y ahí va la Catrina. Entonces, el Día de Muertos son influencias externas y nosotros, los que sabemos y conocemos, no lo aceptamos. A la Catrina se le ve como un adorno, pero no porque esté muy bonita, porque esté de Catrina, va a ganar el altar. No, el altar que gana es el que tiene más significado. Y es de acuerdo al momento de la presentación. Si a mí me presentan un altar de muerto, del Día del Muerto, que va a estar ahí la foto del muerto, ese es del Día de Muerto, del muerto, que se valga la redundancia, el Día del Muerto, que se murió el muerto. Claro, Y ahí está el cuerpo del muerto y ahí está. Y otros, muchos, los de Gregorio Méndez, todavía para allá, Gregorio Méndez, Doceiba, Santa Isabel, todavía hacen la tumba, la caja, lo representan en la mesa del altar para los 9 días. Y ese es un altar de 9 días. Y si lo representan así en cualquier concurso, gana esa porque es tradición y es herencia. Eso es muy importante, profe. Es muy importante porque ahorita se hacen concursos de altares y no se cuidan esos aspectos, ¿no? Es una aberración, entonces entiendo que meter una Catrina en un altar está totalmente fuera de lugar. Y Así hay que es. saber. Es precisamente una de las cosas que nos interesan, este tipo de información que se publique para saber, ¿no? Yo no sabía que había 3 tipos de altares o más. No, hay muchos, No. hay ¿no? O muchísimos. sea, y que representan cada uno su significado. Y que cada cosa que está en el altar Tiene tiene su un significado y tiene significado. su porqué. Y eso es lo que me gustaría también que nos explicaran, porque mucho me ha tocado ver, como hace rato les comenté, el juguetito y cosas así que para mí son como que agregados de más nuevos, por así decirlo. Porque yo recuerdo que cuando estaba yo en la escuela y me tocó con la maestra Camenchi, nos daba una regañiza porque poníamos otras cosas en el altar y nos decía, no, es que eso no va ahí. Entonces eso sí me gustaría porque son cosas que realmente no nos han enseñado a cómo debe ser, a cómo es la tradición y a cómo marca el significado de cada cosa. Porque muchas veces ponemos, como dice Luis Fernando, vamos a poner una Catrina porque se ve bonita, o vamos a poner este tipo de flor porque se ve bonita. Y nos comentaba también de lo de las flores en cempasúchil, la maestra. Bueno, es que las flores de cempasúchil, aquí no se siembra las flores de No se cempasúchil. cosecha No se nada. cosecha. Entonces, el altar, en el altar se ponen gardenias, se pone azucena, o sea, las flores propias de aquí, propias, sí, del lugar. Entonces, cada región va a poner las flores que son propias de
de su estado, de su región. La flor de cempasúchil se pronuncia mucho porque pues viene del centro de la República y que pues según que el color amarillo de la flor que representa la vida y que el aroma o el camino que se le hace a los muertos, ¿no? Pero eso es en otros estados que lo practican, pues, porque cada estado tiene su propia forma de conmemorar a sus muertos. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Es importante resaltar específicamente lo que dice mi comadre, porque en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, no existió un Garrido Canaval. Tomás Garrido Canaval única y exclusivamente fue gobernador 3, 4 y 5 veces del estado de Tabasco, siendo chiapaneco. Ajá. Entonces, era ni tabasqueño. Nada, era mestizaje, era un personaje híbrido, con tantos conocimientos o tantas como influencia, porque era muy creyente a eso de la brujería. Él tenía que vivir en lo alto, como en una ceiba. Él mandó a hacer su casa allá en la zona luz, allá donde vivía, y tenía que hacer dice que cuando tenía que practicar el sexo lo tenía que hacer en lo alto, porque no lo podía hacer así al ras de suelo, en la cama, en la tierra. No, él todo el tiempo tenía que buscar allá hacer alto, en lo alto, y siempre buscó esto. Hoy, gracias a eso, Tabasco no tiene una grandísima exuberancia en la evolución o elaboración de sus altares. Se perdió mucho de eso, profe. Totalmente. Ahorita aparecen las cruces, pero en el panteón ni siquiera las cruces en el panteón existía. Entonces, todo esto vino a que dio origen a que nuestros ancestros, con la práctica chontal que ya les explicó mi comadre, llevando esa religiosidad, esa ceremonialidad, la llevó y la practicaba, porque nunca dejó de practicar sus ofrendas a los muertos, pero la practicaba allá, a escondidas. Muy, muy escondido. Le decían a donde los gitales, vamos al gitalito, decían los viejitos. ¿Y qué cosa es el gitalito? ¿Qué es el gitalito? Como una poza, estaba húmedo, allá había muchas plantas de platanillo, la planta de hoja de to. Entonces ahí apartaban, metían, no había mesa, acá nada, improvisaban en una cruz, ahí le llegaban a hacer sus ofrendas a sus muertos. Escondido. Muy, muy escondido del delegado municipal. En la época del garridismo. En el garridismo. Todo se perdió, nada de muchos santos porque no lo podían dejar allí escondido. Entonces solo llevaban una cruz de la que permanecía escondida, por supuesto, estaba arrumada todo el año, pero el día del altar allá lo llevaban y dejaban las velas encendidas, pero sobre la naranja, para evitar incendio. Por eso es que algunos le ponen la naranja así en la cruz y le ponen las velitas, pero la ponen porque lo ven, no porque lo sepan. Y así te decían siempre, hasta para cocinar. ¿Por qué en 2 ollas y no en una? Porque es que así lo hacía mi mamá. Entonces, así lo hacían los mayas chontales anteriormente. Entonces, su racimo de plátano, su racimo de naranja, lo que podían cortar ahí cerca, y ahí lo hacían. Entonces, como ofrenda. Ahí se lo dejaban. Es la ofrenda que le llevaban, lo que cortaban ahí cerca, porque ellos lo cultivaban y ahí estaba, era como la ofrenda. Y sus velitas, así, y ahí se la dejaban, listo, vámonos. Porque acá en su casa no se podía encender ni una sola vela, ni una veladora, porque todo estaba sancionado.
quien encendía una vela era 3 días lo apresaban y pagaban sus 3 días de salario, ¿cómo se le llama? Tequio que le llamaban. ¿Sí? Entonces esos 3 días se los cobraba el delegado municipal, siendo de la misma comunidad. Por una velita que vieran encendida. Así es. Es que estaba Entonces, completamente prohibida la religión católica. Ningún tipo de religión. Ningún tipo de religión se practicó. Entonces, con eso siempre se hacía. ¿Cuál era el adorno del altar de los chontales maya? La flor del platanillo. Eso es lo que adornaba el altar. ¿Por qué? Porque estaba ahí y ahí llegábamos abajo a ponerle los altares. Y se veía padrísimo. Porque toda la flor del platanillo, ahí llegó a ser flor de muerto. ¿Desde cuándo? Desde que estaba haciendo la práctica de la ofrenda. Y es un buen y bonito adorno la flor del platanillo. Sí. Entonces, todavía siguen en la actualidad, le comentaba a mi comadre, en Tucta, Tapoxingo, Oquiacaque, todos esos lugares todavía hacen sus altares. Y lo hacen así, con hojas, con mucha naturaleza, pero mucha naturaleza del medio. No es ni traer la Catrina, ni traer otro. Nada de colorido, es influencia, porque es influencia. Pero si tú me preguntas qué altar está más bonito, uno que tiene colorido o uno que no tiene nada, que se ve tan humilde y tan pobre, pero ¿cuál tiene más significado? Entonces, es en función al material que se usa, el periodo que se usa, y tienen que definirse perfectamente bien de qué tiempo es el altar. Porque ya después del garridismo se siguió haciendo, ya lo dijo mi comadre, el Día del Muerto no lo vas a cambiar tú ni ninguno de tus hijos. Tienen que cambiar personas ajenas, vestirlo. Aparte, tienen que poner en la mortaja también personas ajenas. No vas a barrer tu casa durante los 9 días. Tienes que ponerle abajo donde van a pelarlo en la ciudad, y ya no le ponen la cruz de acal, ya no le ponen la cruz de muralla. No, para luego levantarlo. Allá se tiene que especificar y ver el altar si está completito, si es de muerto. Te vuelvo a repetir, si es de los 8 días, el autor del altar debe decir altar de muerto de 8 días o altar de muerto de mes, y el altar de cabo de año, que esa es aparte. ¿Y el de ofrenda? No, ¿qué de ofrenda? Y no es un altar de ofrenda. El día 2 es una el día de mezcla. muertos, ¿cómo tiene que ir armado el altar? El del día de muertos. ¿Cuáles son sus, no sé cuánto, el metro, el de A ver. ¿Ya ves que dicen ¿Cómo el día de muerto? El chontal, unos dicen chontal y otros dicen mestizo. El chontal, ¿cómo debe de ir? Natural. Completamente elementos naturales. Básicos naturales. Y propios Niveles de la región. No hay cruces, no hay fotografía. Sí. Mira, es que la pregunta que me hacía él es diferente. Me dice, el altar del muerto. ¿Y qué te estoy diciendo yo? Todos Lo son que- muertos, ¿no? Primero que nada. Por eso, pero usted Para dice empezar, que no está muerta. por eso, pero dice del muerto de un día, del muerto de un mes, bueno, del día del muerto. Vamos al día El día del muerto es lo que ponen el día del muerto. ¿Cuántos Así días como el lleva, pan. que lleva, que es con armado? O sea, como ¿Qué diferencia para tiene este el de día, 8 días y el de fin que de año? tiene que llevar es el del día de muertos, porque estamos precisamente para el día de muertos, ¿no? O sea, Que lleva ese- No lo vas a hacer porque yo te lo diga, ¿verdad? Lo vas a hacer porque tú lo veas. Y lo voy a hacer, pero Ajá. dígame cómo. Lo vas a hacer porque tú lo veas. Sí, porque te corresponde hacerlo. Algún día lo vas a hacer. Se lo vas a hacer a tu mamá, se lo vas a hacer a tu hija, se lo vas a hacer a quien sea, pero se lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Observando. No porque lo dijo Absalón. Mía, espero que no. No porque lo dijo Absalón. Ah, no. Absalón dijo que debe de llevar 7 pisos. Porque el primer piso, pues, es para los que no sabían caminar, que se murieron antes de gatear. O sea, son argumentos que te dan para que si se va a elevar
Eso era antes de la llegada de los españoles, porque te van llevando al supramundo, al mundo ya no es celestial. Entonces, para que ya llegue al cielo, que tiene que tener el techo, y que si no tiene techo, no tiene no tiene el petate, no tiene la mortaja, que lo que significa, eso es en función a el sentir, tus sentimientos, porque es lo que les vas a ofrecer a tus muertos. No se puede generalizar, no podemos generalizar, que te digo, debe de llevar 7 niveles, no necesariamente. Los chontales hacen en la actualidad un altar que va de la mesa del altar al suelo, nada más. Y ahí no van los niveles, así se ponen las mesas, los guacales o lo que sea, y ahí van a poner las ofrendas. ¿Cuál es la ofrenda? La comida del día, la comida de la mañana, la comida del mediodía y la comida de la noche, o la cena, lo que le van, lo que comen, y ellos lo que le ofrecen a sus muertos. No es que tiene que ser necesariamente uliche, mole, no. ¿Qué hacen para el Día de Muertos? ¿Qué comemos? Tamales. Pues tamal. Tamalito, manea, pozol, atole. Eso es lo que se le... O sea, es una vida, una vida diaria, un común y corriente. Específicamente lo que nosotros le guardamos a ellos, lo que le damos, y se lo damos de corazón. La pregunta de Ilse está bien. ¿A dónde van los niños? Del altar mayor, que es para todos los muertos, que va desde acá, y dicen que si los chontales, que si a través de esos 2 palos, porque es un palo así y los otros así, un travesaño así y dos así, van del suelo al altar. Si en la noche de la llegada de los muertos no subieron las hormigas por ahí, fue que no llegó tu muerto. Entonces se ven los caminitos de las hormigas, creencia, no creencia, pero en fin, para determinar, para desbaratar el altar de muerto, se espera a las 6 de la tarde llegan los ángeles, que son los muertos pequeños, los niños. Uh-huh. Es la llegada de los ángeles. No le vas a poner, decían los viejitos que no le iban a poner un juguete rojo, una sonaja negra. Tiene que ser, pues, debería de ser amarilla, debería de ser blanca la sonaja. No se le ponía carrito, sino una flauta, un silbatito, pero sí se le tomaba en cuenta que era el altar. Del altar grande, acá se ponía una mesa así pequeñita, y ahí con, no el crucifijo, sino la cara nada más de Cristo. Pero eso ya fue cuando llegaron los españoles, que le metieron la cara de Cristo. No fue calavera, le quitaron la calavera ya. Ahorita artesanalmente se le pone todo eso. Ya están las calaveras, por vistosidad, por arte, porque ahorita ya hacer un altar es tener arte. Es un altar artístico. Y ya está colorido, ya te ponen las alfombras de flor de cempasúchil, te ponen las alfombras de acerrín, como en Tlaxcala, como en Huamantla. Uh-huh. Entonces te lo hacen muy artísticamente, y qué bueno, porque sirve para inspirarse. Pero si queremos realmente honrar a nuestros muertos, tiene que ser con la ceremonia. ¿Cómo se va a levantar el altar? Con la bondad. ¿Quiénes se quedan a la bondad? Los familiares más cercanos y los que ayudaron a hacer el altar. Todos, porque el altar es familiar. El altar no lo hace nada más uno, lo hacen todos. Todos los de la familia. La bondad es ese pan. Si solo hay un pan, de ese pan van a comer todos. Le pusieron un pocillo de atole, de ese pocillo van a tomar todos los que estén, hasta que se levante el altar, y así se va levantando y se va levantando. No permanece tanto tiempo el altar de muerto, porque se les apesta y se echa a perder la comida. Sí. Pero de todo lo que se pone en el altar, se tiene que comer.
Era eso, yo pasado de la noche, de las 12 de la Sí, noche, se comparte que con ya nosotros y lo llegaron los muertos. Yo eso no lo sabía, he dicho, es que comida de muertos. Entonces se tiene que repartir, te va a dar salud, te va a dar bienestar. Quisiera que con esto las generaciones jóvenes no se vayan nada más por el colorido, no se vayan nada más por lo artístico. Es importante, es muy importante, pero que no perdamos la esencia real de lo que es el altar de muerto, que es una veneración, que es un ritual, que se haga con todo el honor debido a nuestros muertos, porque son para nosotros sagrados. Así es. Yo entiendo entonces que tenemos dos altares, vamos a llamarlo así. Uno que se trata de lo cultural, ¿no? De la exhibición, de la muestra de la cultura a la sociedad, y otro lo que es en lo interno, en las casas, lo que realmente pues debe de ser un altar. El altar no debe de tener ciertas características, sino los elementos significan una cada cosa, ¿no? Y uno depende, si le quiere poner trago al altar porque le gustaba el trago al muertito, se lo pone. Pero no quiere decir que a tu abuelita que nunca bebió trago le tengas que poner una botella de tequila. No. Es de acuerdo ya, o sea, ahora sí que en la casa es de acuerdo a la estima y al y a la familiaridad que tenía. Y le pones a tu compadre que ese fumaba, yo a mi hermano que era un teporochito le tengo que poner su cerveza y su cigarro. A mi papá, que el cigarro que fumaba, a él le pongo su cigarro que él fumaba. Claro. Porque así nos los enseñaron, así lo aprendimos. Su comida favorita. Así es. ¿No? Se le pone su comida y su bebida. Ya sea a tu papá, a tu mamá, a mi hermano, a mi otro hermano, a mi compadre, a mi comadre, etcétera, a todo mundo que tú conoces y tú lo vas poniendo. Y tú lo tienes que levantar. Así honras la memoria de tus antepasados. Sí, eso es en lo tradicional, así debe ser. Y en lo cultural se permite tal vez utilizar colores, utilizar... Ya está. Ya es como dicen, el altar mestizo, que ya entra lo chontal y ya es toda la cultura, se mezcla la fusión. todo, ¿sí? Y ya entra pues lo artístico, lo folclórico, las artesanías, ya entran otras cosas y también elementos importantes que representan también los altares, la luz, las velas, el copal, todo eso es importantísimo en los altares, tanto en los altares. Y eso no se quemaba cuando estaba, cuando estaba Tomás Garrido, claro, nada de incienso, nada de... No podía haber ningún olor. Porque olfateaban y allá iban enseguidita. Sí. Sí, era todo, pero bien penado. Bueno, por ejemplo, para recibir a las ánimas, ¿cómo se guiaban las ánimas según los chontales tabasqueños? Se guiaban por la luz de la vela, ¿sí? Se guiaban por el olor al incienso, por los rezos, las oraciones que se hacían, ¿sí? Y también para ellos una cosa también importante, para ellos antes de que fuera el mes de noviembre, ellos preparan preparan porque todavía están los pueblos, algunos pueblos chontales todavía, en Acajuca, en Mazpana, en donde están asentados, ¿no? Preparan el recinto donde están sus muertos, calean, ponen las bardas, pintan sus tumbas, las repintan para esperar, porque se supone que ese es el primer contacto con sus ánimas en el panteón, ¿sí? Asisten a las misas y todo eso en las mañanas, y en la tarde del día primero, los que no fueron en la mañana, no vinieron en la mañana a la misa, llegan en la tarde a prender las velas, para que esas velas tienen la idea que va a guiar esa luz de las velas a las ánimas a llegar a ellos, pues,
al lugar al lugar de donde ellos partieron. Entonces ya por la tardecita se van a sus hogares. Ya ahí están las ofrendas, el altar que está hecho en forma sencilla, porque como les decía al inicio, que un altar chontal no es precisamente la ofrenda, una gran ofrenda, sino el ritual, ¿sí? El ritual, la ceremonia, lo social y religioso es lo más importante para ellos, ¿sí? Entonces ahí ya llegan las ánimas y van a degustar de las ofrendas que sus parientes les están ofreciendo, ¿sí? Las ánimas, según ellos, y también todos tenemos nos queda, bueno, al menos yo, de que permanecen todo el mes de noviembre, ¿sí? Y se van hasta el último día, ¿sí? Regresarán hasta el año siguiente, ¿sí? ¿Cuándo es la muerte? Según ellos, la preocupación que ellos tienen, les decía yo, una gran preocupación de los chontales por cuidar el bienestar de sus ánimas, es hacer su ritual cuando se muere bien hecho, según sus costumbres, su llegada, cuando en noviembre que regresan, su ceremonia de llegada. Para ellos es importantísimo. Ellos cuidan esa es su preocupación para ellos, de cuidar el bienestar de sus ánimas, porque ellos piensan que igual cuando a ellos les toque morir, también sus familiares harán lo mismo con él, como lo hizo él con el que ya falleció, ¿sí? La pregunta que hacía Ilse es muy importante. Darle el significado a cada una de las cosas que le ponen. Sí. Le diste la vela, que es la que alumbra, atrae, pues le ponen el rosario, ¿no? Que es importante también porque la llegada de los muertos, de las ánimas, es exactamente con el rosario. A las 11 de la noche empiezas tu rosario. Y hay importantísima la Virgen del Carmen. Es no el debe escapulario. faltar en ningún el altar, escapulario de la Virgen del Carmen. Porque es la abogada de la muerte. de las ánimas del purgatorio, ¿no? Así Entonces, la Virgen del Carmen no puede faltar en un altar. Se le pone la sal, que es la purificación de las almas, para que de no los se vivos corrompan, y de los muertos. para que no se corrompan. Evitar eso. El azúcar, también se le pone un puñito de azúcar, ¿tá? Para que se vayan contentos, alegres, para endulzar, para que todo mundo, los que estemos participando de esa ceremonia, estemos en armonía. Te da la armonía, te da esa dulzura, te da el bienestar. Se le pone maíz, que es el cultivo, el maíz, el frijol también. Son ofrendas. Y el arroz, puñitos Sí. que te van a dar, es lo que se le ofrece, que es el cultivo para que tú tengas prosperidad y te den ellos también esa prosperidad. La tierra también se pone, que es Se el le pone cobijo. un puñito de tierra. Ajá, que es el cobijo del cuerpo cuando muere, ¿no? Y también a Es que veces dice que ponen significa cruz que- de cenizas, Es que porque significa que en polvo polvo eres polvo y te en convertirás. polvo te convertirás. Sí. Sí, el incienso, que es el que guía a las ánimas para que lleguen a la casa, y también las guía para su regreso, un vaso de agua para que las ánimas calmen su sed de ese largo viaje que han hecho, calmen su sed, y también para su regreso, ¿sí? Son como símbolos que Sí, generalmente sí. en los altares. Sí, sí. Muy aparte Que del necesariamente- uso de- El saumerio es donde se quema el incienso, es el incienso. Muchas veces el saumerio Para sahumar. se sahuma en cruz, para purificar. todo sí, para purificar. el sahumo, cuando se muere, es importante que esté sahumando. Y cada persona o asistente a la muerte debe sahumar.
No debes quitarte de una muerte sin que tú sahumes, porque te lleva a la frialdad del muerto. Bueno, físicamente hablando. Y espiritualmente hablando, pues te llevas la energía del muerto que todavía anda. Tarda 9 días, por eso son rondando todavía. Y el incienso, el sahumo, el estoraque es para elevar ese espíritu, para ayudar. La veladora, todo el mundo le lleva una veladora, es para enseñarle el camino por donde tiene que ir ese espíritu, para iluminar su sendero. Entonces por eso todo mundo, por eso todo mundo vas a una muerte y le llevas una veladora, ¿sí? Entonces enciendes la veladora y los ahumas. Y aparte es importante también ponerle el vaso con agua bendita. Una cosa es el vaso con agua para las ánimas y otra cosa es el vaso con agua bendita para el Día del Muerto, porque el muerto con el agua bendita y su rama de albahaca tienes que ponerle la cruz y quitarte, despedirte de él. Cuando lo vas a enterrar tienes que tirar su puño de tierra y una flor también. El día primero a las 11 de la noche arranca el rosario para que a las 12 el día 2 llega. Ahí está, ya no, es que ya en el rezo se siente la energía. Cuando tú estás haciendo un ritual de esta naturaleza, empieza el rezo normal, pero está a medio rezo y con las alabanzas y todo se escucha y se siente mucha energía de todos los que están llegando, rechinan las puertas, se apaga la luz, etcétera, se apaga la estufa, bueno, muchas cosas que nosotros no alcanzamos a percatarnos de, pero sí es real, porque llegan. Luego, entonces, después de que ya se sahuma y se despide del muerto ya para dejar en el panteón, estamos mezclando, ¿no? El día de muertos no necesariamente era el día 2 de noviembre, ¿verdad, comadre? No, puede ser todo el mes. Todo el mes de noviembre se esperan las ánimas, puede decirse. No precisamente el día 1 y el día 2. Todo el mes de noviembre se esperan las ánimas. Pueden llegar. 2 de noviembre. Bueno, porque religiosamente hablando te puedo decir que como el 1 de noviembre es el día de todos los santos. Entonces hay fiesta en el cielo, hay fiesta en toda parte, todos los santos. Entonces están preparados para que salga del purgatorio todas esas almas, ¿no? Y ya llegan en la noche, ya están calmados. Lo que yo te puedo explicar ya a mi entender. No te digo que realmente sea, ¿verdad? Es una creencia. Así es creencia, a final de cuentas. Nuestras creencias. Son creencias más que nada de creencias y tradiciones, ¿no? Sí. Creencias y tradiciones, porque eso sí a nosotros Va pasando son de tradiciones, son creencias y tradiciones que pasan de familia, de generación en generación. Por eso que el tiempo se va modificando de acuerdo a cada familia. pues sí, ya por ejemplo con el paso de los años las nuevas generaciones como que les van implementando otras cosas, ¿no? Como lo vemos en el altar mestizo, ¿sí? Nada más. Sí, vamos ahí al cementerio ese que está en Villahermosa, el jardín, el recinto memorial. Ahí no te deja que lleven ofrenda, ni vas a ir a quemar velita. No. Entonces, olvídate de tu muerto si lo enterraste ahí. Ahí nada más puedes poner, hay un huequito donde pones una florecita nada más y ya. Sí. Por eso debía de estar dividido ese concurso de altares. Tradicional. Altares tradicionales chontales. Y artístico. No, tradicional y artístico. Nada más. Y exactamente, artístico, pero como todo el mundo le dice mestizos, porque mezclan elementos chontales con el mestizo, con lo de ahora, pues, con otros elementos que no son propios, pues, de los chontales. Por eso le dicen mestizos. Lo importante no es comercializarlo, fíjate, me imagino, lo importante es difundirlo. Si se le da buena difusión, no se comercializa, o sea, no se
como que no se infiltran otros elementos, pero comercializar, difundir exactamente lo nuestro, lo que realmente es. Claro que a nivel internacional, el Día de Muertos en México, sí, nosotros agarramos a la muerte de juguetes según otros países, ¿no? Que nos reímos de la muerte Sí, y que no no, sé qué. y todo. Y ya para ir finalizando con este capítulo, les puedo concluir que a mí me gustaría que, así como ustedes jóvenes de Cunduacán MX, sea MX y muchas XXXX, con la propaganda, con la difusión cultural, como lo han venido haciendo hasta hoy, esto es un paso más. Si son jóvenes que no han visto la práctica, observemos más a nuestros viejitos, seamos observadores. Y eso es lo que nos va a dar que esta herencia cultural no se pierda. Su amigo Absalón Juárez del Valle. A la orden, nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Bueno, para concluir, exhorto a las futuras generaciones a que no se olviden de esta tradición tan bella que tenemos los mexicanos, porque no es nada más algo pequeño, es una gran herencia cultural, es una gran herencia ancestral, ¿sí? Que con mucha alegría, con mucho orgullo, tenemos todos los mexicanos y no podemos dejarla en el olvido, ¿sí? Seamos orgullosos de nuestras herencias ancestrales, entre ellas el homenaje, el culto, la conmemoración a nuestros muertos.